Entendido, reunión está grabando. Bien. Ahora te avisa Zoom, el señor Zoom. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas. Nos vamos a todas y a todos. Nos vamos a presentar para los que no nos conocen o es la primera vez que están en este Zoom. Adelante, Paola, presentate. Bueno, yo soy Paola Careri, estudié constelaciones familiares, soy coach ontológico, hice unos cursos en India, ahora estoy haciendo mucho Access Consciousness, son las distintas cosas, pero básicamente mi objetivo a lo largo de estos, no sé, 13 años que arranqué con toda esta cosa rara, como nos dicen a nosotros, es tener herramientas para que la gente pueda ser feliz sin causa. Y me di cuenta que para ser feliz sin causa hay que barrer los obstáculos que lo impiden. Y esos obstáculos están en nuestra mente y en lo que nosotros nos contamos. Y eso es parte de la historia también. Las constelaciones familiares me dieron la posibilidad de resignificar la historia, de sanar cuestiones que están en el árbol, que son de mi linaje y de mis ancestros, y a partir de ahí poder mirar a todos, absolutamente a todos con amor, aunque sea un poquito, con una dosis de amor y compasión. Bueno, esa soy yo, así cortito. Bueno, muy bien. Mi nombre y gracias por estar acá. Hoy un domingo con estos días, así que hoy zafamos porque está feo, pero cuando hay sol y vienen, es doble el agradecimiento, porque si se hace calorcito y se sientan acá, así que gracias por venir a escucharnos un rato. Ahora sí. Bien. Bueno, mi nombre es Liliana Beatriz Schiavone, soy coach ontológico, facilitadora de constelaciones familiares y hago enneagramas. Bueno, tenemos así cosas muy en común con Paola también. Cuando conocí la herramienta de las constelaciones, me ayudaron a poder mirar hacia atrás, pero no para quedarme ahí, sino para poder soltar todas las cosas que no son mías y no me pertenecen, pero sí por las cuales estaba siendo atravesada. Y no me dejaban avanzar en la vida. Así que hice un trabajo muy profundo con mi árbol genealógico, con todos mis ancestros, el cual no se termina, o sea, lo más grueso por ahí se hace en un momento determinado, cuando uno cree que eso tiene ganas, pero siempre hay un espacio de agradecimiento y demás. Y de esta manera lo que pude hacer es empezar a avanzar hacia mi propia vida y poder ir más liviana, mirando lo que yo quiero y no siguiendo reclamando por ahí o mirando hacia atrás, muchas veces inconscientemente, por cargar con dolores que no eran míos, pero que quizás nadie los había mirado y mi alma los miraba por todos aquellos que no pudieron. Así que, bueno, eso es un poco el resumen. También les agradezco que hoy estén acá con nosotras. Para nosotras esto es maravilloso, por eso elegimos hacerlo. Es una herramienta que queremos que la conozca mucha gente, que nos ayuden a difundirla, porque verdaderamente amplía la mirada y es una herramienta de reconciliación para la vida. Así que con todo eso uno puede andar más liviano y puede ocuparse de lo que se tiene que ocupar. Bueno, hoy hemos elegido un tema. Nosotros vamos haciendo distintas temáticas, vamos hablando de distintas temáticas a lo largo de estas charlas y bueno, con Paola nos juntamos siempre a preparar la clase y se nos ocurrió hablar sobre este tema tan profundo y con tantas miradas diferentes, ¿no? Vamos a hablar del aborto desde la mirada sistémica.
Bueno, arranco un poquito y después te paso la posta, Paola. Sí, yo quiero decir una sola cosa. Vamos a hablar del aborto desde la mirada sistémica. La mirada sistémica no incluye ni juicios, ni opiniones, ni... No está ni mal ni bien. Es una forma de ver cómo es el aborto desde esta mirada. Nosotras, o sea, ¿por qué digo esto? Porque el aborto es un tema un poco áspero a veces. Entonces, nosotros lo que queremos es que sepan qué es lo que pasa antes, qué es lo que pasa durante, qué es lo que pasa después desde esta mirada. No es nuestra intención ni de culpar, ni de decir está bien, ni de decir que está mal. El aborto es algo que sucede y punto. Y hasta ahí llegó lo que tiene que ver con la cuestión del aborto en sí. Pero bueno, dale, arrancale, Lili. Bueno, me sacaste de la boca lo que iba a decir, así que me Ah, ahorraste. porque yo soy bruja. Bueno, nosotros sabemos perfectamente que las maneras que hay de abortar pueden ser dos. Los abortos se pueden provocar de manera natural o pueden ser provocados. Esas serían las dos formas que vamos a abordar de aborto. Inclusive muchas veces al ser natural uno no sabe que tuvo un aborto. Entra en la duda, ¿no? Por ahí tiene una pérdida más abundante que lo normal y eso así pasa como si nada hubiera pasado, porque quizás no llegó a darse cuenta de que había un embarazo. Desde esta mirada sistémica nosotros vamos a mostrarles cuál es el origen. ¿Por qué pasa esto? Tanto en un caso como en el otro. Y como bien dijo Paola antes, despojándonos de todo concepto de juicio, ¿sí? Acá no es una clase de moralidad, si está bien, si está mal, si corresponde o no corresponde. Esto es algo más profundo. Esto de lo bueno, lo malo, corresponde o no corresponde, la dualidad está asociada a la mente. Nosotros acá vamos a hablar desde la profundidad del alma. Los abortos naturales son generados por una fuerza más grande. Los sistemas familiares tienen una conciencia que es grande, que es una conciencia familiar. Esto ya habíamos estado hablando en otras charlas. Y cuando un embrión muere de manera natural, lo hace en lugar de los padres. Su alma recibe la información de que alguno de sus padres tiene un mandato interno con alguien de su propio sistema, donde su alma dijo yo muero como tú. Entonces el feto siente esta dinámica que puede ser de la madre o del padre y por ese amor incondicional que tienen, que sienten los hijos, decide morir por ellos. Sería como si tuviéramos que poner una frase, la frase sería yo muero en tu lugar. Entonces, el padre o la madre tienen una implicancia con algún ancestro, donde su alma, por una muerte de allá a lo lejos, dijo yo muero como tú, y cuando ese niño es concebido, tiene esa información, entonces él decide morir en lugar de sus padres. Bien, ¿querés seguir con el aborto provocado, Paola? Sí, yo lo que iba a agregar un poco a lo que está diciendo Lili es implicancia en constelaciones familiares tiene que ver con
que estar unido a alguien que estuvo antes que yo en este plan, que está relacionado con mi sistema familiar. Como estar viviendo un poco la vida de otro, sería. Nada de lo que hablamos hasta ahora, de lo que dijo Lili, es algo que uno lo hace en forma que dice, me quiero morir. Sino que es una información que, como bien dijo Liliana, está en reto provocado. Hay mucha información que hay para este tema. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible, porque no nos alcanza una hora. Pero el aborto provocado también es como si fuera una consecuencia del sistema. Sucede. Hay casos donde vienen a sanar culpas de otros ancestros, a equilibrar. ¿Por qué? Porque el sistema familiar se sostiene, en la conciencia familiar se sostiene por la compensación. La compensación tiene que ver con esto, con culpas y con compensaciones de esas culpas. Por ejemplo, para que se entienda el caso. A veces hay, o por como dijo Lili antes, yo en tu lugar, yo te sigo. Son distintas dinámicas que se dan en una constelación. A veces una madre tuvo un aborto y la hija aborta. Quizás el aborto de la madre fue un aborto natural. Pero en el caso de la hija lo provoca. No es consciente de esto, que lo está haciendo para equilibrar. Pero hay algo más grande que vela por ese equilibrio. Entonces, desde ese lugar es que se hace un aborto. Desde la mirada sistémica, los abortos traen consecuencias en los integrantes de la familia. Variadas pueden ser. Pero sí hay algo que sucede en un sistema familiar, que la última persona que decide que ese aborto se lleve a cabo es la mamá. Y eso trae aparejado una culpa, pero no culpa de que yo soy culpable consciente, sino para ponerle un nombre a esa energía que aparece a partir de un aborto provocado. Provocado porque uno va y hace el aborto, pero es consecuencia de algo más grande que lo impulsa a la mamá a hacer eso. No sé si se entiende lo que estamos diciendo hasta ahora. Lili. Por ahí, para que se entienda también, para seguir ampliando un poquito más, desde la experiencia, ¿no?, de los talleres y de las constelaciones, cuando vienen con estos temas, surge algo. En las constelaciones sabemos que nada es lineal. ¿Qué quiere decir esto? No es que A es igual a B, o sea, no. Pero muchas veces hay dinámicas que sí se repiten y traen determinada consecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? En el aborto provocado, lo que se ve en las constelaciones es que a veces los padres están también implicados con algún familiar que murió o asesinado o por accidente. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás no terminó de cumplir su alma el ciclo de evolución que tenía que cumplir, porque lo asesinaron o en un accidente falleció. Entonces, el padre o la madre también inconscientemente le hicieron esa promesa a ese familiar: yo moriré como vos, yo moriré como tú. Entonces, cuando aparece el feto en el embarazo, el inconsciente familiar, ¿qué hace? Como los que están antes, llegaron antes y tienen más derecho que los que llegan después, y esto tiene que ver a la jerarquía, por eso es muy delicado este tema y hay que comprenderlo profundamente.
esa inconsciencia familiar hace que ese hijo tenga que tomar esa muerte y morir en lugar de los padres. Por lo tanto, es como el impulso es más grande, es mayor, porque ya viene desde todo el sistema familiar. Ahora, no solamente muere por los padres, sino que también muere por los futuros hermanos o por los que ya están. Entonces él toma esa energía de muerte y da su vida por amor por todos ellos. Algo muy importante que hay que destacar con respecto a los abortos, ya sean provocados o naturales, es que estas almas que no han llegado a nacer necesitan ser reconocidas, necesitan el agradecimiento, tanto del padre como de la madre. Ahora después vamos a ampliar un poquito más cómo funciona eso y por qué, qué pasa si no se hace este reconocimiento. Cuando hacemos las constelaciones con Lili, muchas veces, a ver, cuando se da un aborto para la mamá, a veces uno hace un aborto, o tiene un aborto. Muchas veces ni se entera, cuando es natural, como dijo Lili, y otras veces va y lo hace. Cuando va y lo hace, muchas veces sucede de que acá no pasó nada. ¿Por qué? Porque hay dolor, básicamente. ¿Qué pasa? Llegan a las constelaciones con un problema, otro problema, que vienen y te dicen, no sé, quiero constelar, silénciense los micrófonos, por favor. Quiero constelar la falta de trabajo, qué sé yo, por decir. Y resulta que cuando empezás a transitar la constelación te das cuenta que la madre está mirando el piso. Entonces uno le empieza a preguntar, ¿quién se murió? ¿Quién se murió? Resulta que ahí hay un aborto. ¿Por qué? Porque esto que dice Lili, el lugar, aparece ahí. Y más de una vez sucede que te dicen, no, bueno, pero eso fue, lo que pasa que y empiezan a aparecer las excusas, las razones, de la explicación de la historia de la cual hablé antes. Y el punto es que eso está ahí para ser visto, no está para ser juzgado, no es para ser juzgado, es para ser visto. Porque cuando nosotros lo vemos, lo que está oculto, eso es lo que impide capaz que la persona consiga un trabajo. Ver el aborto, ver al bebé que no vino y hacerle un lugar, permite que todo se ordene. ¿Para qué? Para que el amor vuelva a fluir. No es que haya dejado de fluir, sino que fluya como está dado para que así sea. Por eso es importante saber que eso que sucede ahí está, por más que nosotros digamos no existió nunca. Y se ven las constelaciones, como las madres se terminan teniendo compasión por sí mismas y dándole un lugar a eso que sí sucedió, sin juicio. Y esto nos vamos a cansar de repetirlo, porque no es la idea que se juzguen, ni mucho menos. Tampoco tienen por qué salir a publicarlo en el diario, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Que tengan compasión por los que hicieron un aborto o si ustedes también hicieron un aborto, las mujeres, sobre todo. Bien. La culpa trae castigo. Y si la culpa no se reconoce, el castigo empieza a suceder en forma inconsciente. No consigo trabajo. ¿Por qué? Porque la culpa se generó por el aborto.
Y no es que sean culpables con la ley, ¿no? A eso me refería. Morocho. Bien, acá cuando Pau dice que lo que pasa en las constelaciones, ¿no? Que a veces se ve una persona que está mirando el piso y demás, también otra dinámica que aparece muy seguida es que quizás alguno de los participantes está en el piso en una posición fetal. Entonces esto muestra muy claramente, porque o sea, en las constelaciones las imágenes tienen una lectura y un significado. Cuando aparece alguien en una posición fetal en una constelación, está mostrando que en alguna generación anterior ocurrió esto, ¿no? Hubo un aborto de la forma en que fue y no fue agradecido, no fue visto. Entonces, ese representante está mostrando esa alma que necesita ser reconocida para entrar en paz. El agradecimiento es poder mirarlo y decirle que se le agradece con amor desde el corazón haber llevado ese destino por todos los que quedaron o los que vinieron después. Cada aborto que es reconocido en el sistema, aunque no sea propio, sino que sea de alguien que fue anterior, que le ocurrió esto, el sistema informa a todo el sistema de manera inconsciente que ese aborto es reconocido. Entonces esto empieza a generar un orden, se va poniendo cada uno en su lugar, de manera muy sutil. Después siempre los órdenes se refuerzan de manera personal cuando una persona viene a hacer un trabajo de constelación. Y otra cosa importante también es que el tema del aborto, no importa cuál fuera la forma en que los padres lo hayan transcurrido, es un tema de la intimidad de los padres. No hay que decirle a los hijos, mirá, nosotros provocamos un aborto, no. O sea, mucho menos cuando es provocado, ¿no? Quizás si es de la otra manera y el hijo es más grande, bueno, pero siempre o sea, todo el orden, porque ahora vamos a ver un poquito con Pau qué pasa cuando no se reconoce, ¿no? Alguien que no está, se desordena el sistema. Entonces, a veces los padres sienten esa necesidad de contarle al hijo, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Esto es contraproducente. ¿Por qué? Porque cuando un chico escucha que los padres le dicen, nosotros tuvimos que hacer tal o cual cosa porque en ese momento no estábamos con ganas de tener un bebé o lo que sea, porque son historias nada más. Ese hijo no escucha ni la historia, lo único que siente es que sus padres mataron a un hermano de él. Por lo tanto, esto genera una furia muy grande dentro de ese niño o adolescente, no sé, en el momento que algunos padres lo dicen. Y esto es totalmente contraproducente. Ahora después vamos a ver qué consecuencias más grandes puede traer. Me gustaría... ¿Sabés, Lili, que en relación a lo que estás diciendo, sí. Cuando yo tenía, hablo de mí, yo sabía que había habido un aborto entre mis hermanos. Sí. Pero yo pensé que el aborto era después de mí. Cuando yo estudio constelaciones familiares y me siento a hablar con mi mamá, porque esto sí, un hijo te puede preguntar. Aparte yo ya soy adulta, no soy adolescente. Me senté a hablar con mi mamá y le digo, mami, porque estoy haciendo lo de las constelaciones. Le digo, vos el aborto lo tuviste después de mí, ¿no? No, me dice, antes de tu hermana. Mi hermana es mayor. Esto que dice Lili, el enojo, la furia, uno no lo puede controlar. Yo a ver, como yo venía estudiando constelaciones, yo sabía que eso sucedía. Pero lo vivencié y lo experimenté.
el pensamiento era, me quitaste, yo siempre le pedí a mi mamá un hermano mayor, de chiquita, le decía, yo quiero un hermano varón mayor, yo tengo una hermana mayor. Cuando yo hice las constelaciones después, era un varón el que estaba ahí. Pero esta furia que vos decís, Lili, yo la sentí, la controlé, por supuesto, porque digo, no la voy a agarrar a mi mamá de los pelos, y menos que estaba en un restaurante. Pero interesante esto que estás diciendo, porque a mí me está cayendo ahora la ficha, de que no es algo que uno lo hace consciente. Yo sentí ese momento y el mensaje era, el mensaje que me aparecía como un cartel, me quitaste la posibilidad de mi hermano mayor, que yo tanto quería. Después yo hice mi trabajo y demás. Pero este enojo que vos decís es impresionante, porque se siente y se siente. Sí, sí, sí. Sí, se ve en los talleres cuando, bueno, se puede manifestar esa bronca, ¿no? De algún hijo que viene a decir que se enteró que los padres abortaron un hijo antes de él, y bueno, y ahí se puede ver esto, ¿no? Porque además ese hijo lo que siente, bueno, es bronca por todo, como por ahí, por esta situación que vos decís, yo quería tener un hermano varón mayor. Claro. Pero lo primero que les aparece es un miedo hacia sus padres, porque lo perciben con una dinámica, con una energía asesina. Miren qué sutil y qué cuidadoso que tiene que ser todo, ¿no? Porque, bueno, entonces es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado. Nos quedamos en la culpa, si está bien y si está mal. Y eso no es lo más importante. Hay otras cosas más profundas que tienen más importancia y que a lo largo de la vida, tanto de los padres como de los hijos, de todo ese sistema, siguen haciendo eco. Hay que pensar, a mí una profesora cuando yo hacía la formación una vez me dijo una frase que a mí me sirvió un montón. Es una dinámica que está al servicio de la vida, el aborto. Qué loco, ¿no? Porque nosotros desde la cultura, desde la mente y desde la educación tenemos otro concepto que siempre termina en la dualidad. Entonces acá esta mirada viene de otra corriente, viene de otro lado. Entonces cuando uno logra entender esto, parecería como que aparece una calma. Primero en uno y después la calma se termina de completar cuando logra darle un lugar y agradecimiento a eso que no pudo llegar a concretarse, ¿no? A ese embarazo, a ese niño que no pudo llegar a la vida. Bien. Ahí que Nancy hizo una pregunta. Dos cosas pueden hacer. O van haciendo las preguntas en el chat y cuando terminemos de darle toda la información las vamos a ir contestando de a una, o pueden anotarlas en un papel y cuando terminemos de dar la explicación y abramos la posibilidad de hacer las preguntas, que ahí es donde vamos a cortar la grabación, van en reacciones levantando la mano y vamos contestando las preguntas que tengan para este tema. Una de las consecuencias es la que ya hablamos, que tiene que ver con esto de la culpa y el castigo, ¿no? De una manera inconsciente. Otras de las consecuencias puede ser la separación en una pareja. Hay varias mujeres que a veces abortan y no le dicen al marido, toman la decisión por sí solas. Como dijo Lili, esto no es lineal. No quiere decir que porque no le dijeron al marido, la consecuencia sea la separación. Son distintas cosas que pueden suceder en una pareja en la medida que aparece un aborto en esa pareja. Muchas veces los hombres no son incluidos en la decisión, otras veces son los que les dicen a la mujer abortar, y otras veces toman los dos la decisión.
Eso puede suceder. Pero eso que aparece ahí, ese aborto que aparece ahí, a veces la consecuencia tiene que ver con la consecuencia está relacionada a que esa pareja termine separándose. Porque a veces las decisiones son desde la mente y no, y hay algo que queda ahí. Hay algo que queda ahí, que no hay una decisión de tomar. A veces, como es una consecuencia del sistema, además, muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Con que queda ahí algo enganchado que no termina de resolverse. A mí lo que me, sí, que a mí lo que me muestra la experiencia es que cuando en realidad la pareja, ¿por qué llega a la separación? Volvemos a decir, a veces se consulta, a veces no, a veces forman parte, a veces ni se lo dicen, ni se enteran. Historias, ¿sí? Sabemos bien que lo mejor siempre es integrar, pero como esto viene de algo más grande, el impulso viene de otro lugar, porque tiene otra finalidad, ¿por qué se separan las parejas? Porque se quedan mirando al niño que no nació, se quedan ahí. Entonces, ya sea que uno de los dos esté mirando ahí, o los dos, eso genera un quiebre entre ellos. Supongamos que la mujer no le dijo al hombre, no importa el motivo, ella habrá tenido uno y mil motivos y no es juzgable que no le haya dicho, simplemente lo nombramos. No le dijo, entonces él no sabe. Ella, si tuvo que tomar la decisión o si fue natural, tampoco lo comentó y se queda con eso. Eso es muy grande para no compartirlo. A veces no se comparte por también, cada uno sabe por uno y mil motivos. Entonces ya empiezan a estar como parados en lugares distintos, ¿no? Entonces ella sigue mirando la muerte, porque ahí está la muerte, porque ese niño murió para salvar a sus padres, porque ese niño dio su vida por el sistema. Entonces, si uno está mirando la muerte y el otro está mirando la vida, se empieza a generar un quiebre en la relación. Y ahí es donde se produce la separación. Ahora también puede ocurrir que los dos sepan todo y los dos estén mirando la muerte. Entonces no hay futuro en esa relación. Porque en la muerte no hay futuro para la pareja, ni para nadie. O sea, donde hay futuro es en la vida. Entonces ahí el trabajo es poder cerrar eso, hacer el duelo, el agradecimiento, para que juntos puedan seguir mirando para adelante. Esto es todo un trabajo porque no tiene que haber ni culpa, ni reproche, ¿no es cierto? Bueno, todo un trabajo que tiene que ir acompañado, por supuesto. Ese es el mayor, digamos... A veces el hombre termina mirando la muerte y no sabe tampoco, ¿no? Claro, no. Quizás él está mirando y la madre por ahí está atenta a otros hijos que vinieron y no se quedó ahí mirando, lo asumió, y el marido sí, o la pareja o lo que sea. Entonces, siempre, ya sea de un lado o del otro, o que los dos estén mirando ahí, en la muerte no hay prosperidad. Por eso es que se disuelve la relación. Bien, ¿y en los hermanos, Pau, qué pasa? Los hermanos, bueno, una es la que dijiste vos, esto de los que terminan en el piso, ¿no? Que se ponen en una posición fetal porque están unidos a ese niño que no vino. Las consecuencias de esto, o sea, cuando hay un hermano, sobre todo si es mayor, afecta a todos los hermanos. Si el aborto se dio en el medio, afecta más a los que vienen después.
pero no deja de afectar a los mayores también. Se produce un desorden. ¿Por qué? Y voy a volver a hablar por mí. Yo soy yo soy la tercera, pero mi hermana es la segunda, no es la primera. Yo estaba trabajando en una empresa que donde la conocí a Liliana y empecé a sentir frío, pero un frío que era terrible, el frío que yo tenía, y no sabía por qué era. Aprendí a la calefacción y demás. Había empezado a estudiar constelaciones, fui y lo constelé, y ahí apareció ese hermano, ahí que después habló con mi mamá. Cuando yo sentí, hice la constelación, y tomé mi lugar de tercera hija, no de segunda, me fui del trabajo, donde estaba trabajando. ¿Por qué? Porque estaba ocupando un lugar que no me correspondía, no era mi lugar era de tercera, no de segunda hija. Así hay millones de consecuencias que uno ni siquiera tiene conciencia de que pueden ser, pero básicamente cuando uno está viviendo la vida de segundo hijo, cuando en realidad es la tercera, ahí hay un desorden. Otro desorden que se puede dar es lo que llamamos el síndrome del sobreviviente. Hay chicos que tienen todo el tiempo una culpa y no saben de qué es. Y esa culpa está relacionada con esto, con la culpa de estar vivos. Ahora, Lili seguramente lo va a ampliar este tema. Bien. Es impresionante porque uno no sabe de dónde. Y a veces los padres ven a los chicos que tienen actitudes que no saben por qué ese chico está actuando de esa manera. Y está relacionada a este bebé que no vino. Por eso cuando uno se para en una constelación y mira a cada uno de sus hijos y le dicen, a vos te tocó no venir, a vos y vos sos el primero, y te hago un lugar, y siempre sos mi hijo, y todas las frases que vamos diciendo para poder ordenar el sistema, las consecuencias también se ven en los hijos que vinieron después. Los hijos se calman, los hijos empiezan a tener más alegría, dejan de sentirse culpables, hay cambios de actitud. A veces, no es lineal. Bien, esto del síndrome del sobreviviente es muy, a ver cómo puedo decir, muy notable cuando aparece aparece la información en el campo, en una constelación, porque el que queda, ya sea, puede ser anterior o puede ser uno que le siguió, o quizás también a veces pasa que cuando se engendran son mellizos o gemelos y solo nace uno, ¿no? ¿Por qué se llama el síndrome del sobreviviente? Como dice bien Paola, porque él se conectó con la vida, pudo llegar a la vida, y el hermano no. Ahora, no importa si sabe o no sabe, en este caso supongamos que haya sido gemelos, mellizos, a veces se sabe, a veces no se sabe, o sea, a veces el chico que nace lo llega a saber o no. Y si tuvo un hermano que murió antes o uno que muere después, en general se da mucho más cuando murió antes. A veces los padres no se lo han dicho, pero bueno, las almas todos lo saben, ¿no? Entonces, esa persona lo que siente literalmente es una gran culpa de tener vida, de estar en la vida, porque su alma sabe que hay alguien que no pudo llegar y él sí está disfrutando de la vida. Entonces, como siempre, como hablábamos recién, cuando aparece la culpa, viene de la mano del castigo. Entonces, inconscientemente esa persona empieza a tener una vida con un destino difícil, complicado,
no puede desarrollarse como persona en todos los aspectos de su vida, o quizás más en algunos que en otros. No puede formar una familia, quizás es una persona que no pueda tener un buen trabajo, es alguien que siempre esté donde esté, no encuentra su lugar. Empieza una carrera, la termina, empieza otra, la termina, sigue otra, nada le gusta, nada lo satisface. Accidentes, Puede tener accidentes, muchos accidentes. accidentes que en general, o sea, todos sabemos que todo lo provocamos, ¿no es cierto? Entonces, porque está todo el tiempo jugando entre la vida y la muerte. Pero obviamente que no es algo consciente, ¿eh? Esto que les quede en claro, por favor. Entonces, por eso se llama el síndrome del sobreviviente. Eh, y cuando la persona logra poder sanar eso, porque a veces en el campo viene, supongamos que sea un adulto, es un adulto el que viene, ¿no? Y el campo nos muestra que hay alguien anterior que no llegó a la vida. Entonces por ahí la facilitadora le puede preguntar, ¿vos sabés si tus padres perdieron un embarazo o algo? Y la persona dice, no, la verdad que no lo sé. Bueno, a veces no hace falta saber tanta historia, no tanta pregunta ni tanto nada. Es mirar, decirle que sí, agradecer y hacerle un lugar en el sistema. Y esa es la manera en que empieza a sanar. Y los cambios, yo que trabajo en consultorio con consultantes de coaching y de enneagrama y después trabajamos en muchas cosas con constelaciones, los resultados son maravillosos, maravillosos. Así que bueno, Pau, si vos querés agregar algo y si no ya abrimos el espacio de las preguntas. ¿Mm? Sí, importante que no se juzguen ni juzguen al otro. No, no, no hace falta. No es necesario. Para la sanación no es más, hasta es innecesario. No está Mm. bueno. Sí, porque todas Sí. esas emociones, la culpa o ver al otro como el culpable, ¿no es cierto? O me obligó, lo hice porque me dijiste que no podíamos, bueno, todas esas cosas que a veces ocurren, lo único que hace es desunir y separar, desunir y separar. Y a esa alma que dio la vida por amor, para que ellos, para que sus padres y sus futuros hermanos y un montón más del sistema pudieran estar bien, al final está pasando todo lo contrario. Entonces, se hace como una rueda de cosas que generan más conflicto. ¿Mm? Hay que bajar la guardia. Sí, y además, viste, Lili, que cuando uno llega a una constelación y la mujer está ahí ligada a la muerte, hasta que ella no toma la culpa como, como consecuencia de lo que sucedió. Porque, ¿qué pasa? Sí, yo aborté, pero yo tengo estas razones por las cuales aborté. ¿Por qué? Salen a la luz las razones. Porque la madre se siente culpable. Y esto es una consecuencia. No está mal que se sientan culpables. Es lo que sucede, es así. No está ni mal ni bien. Es como decir, si yo suelto algo, va a caer, ¿por qué? Porque es así. Bueno, cuando suceden este tipo de situaciones, la mujer se empieza a excusar, a veces pasa, se empieza a excusar y empieza a decir las razones por las cuales sucedió lo que sucedió. Pero hasta que no tome la culpa y diga, sí, yo lo hice, y llevo esta culpa, y la llevo porque soy yo la responsable de lo que sucedió, es impresionante porque la mujer cuando hace ese movimiento toma fuerza, sana el árbol y de alguna manera le está dando lugar a todos los hijos que tiene, vivos y muertos. Y la culpa se hace así chiquita después.
porque todo lo que nosotros no le hagamos lugar en nuestra vida se va a hacer cada vez más grande. Cada vez que incluimos algo, cada vez que lo recibimos y le damos un lugar, eso encuentra el lugar que le corresponde y nos da más fuerza y nos permite tener una vida más fácil y más fluida. Bien, agrego una cosita más aprovechando que hay varones hoy en la charla, y también esto de que desde la experiencia ver cómo muchas veces decimos, esto le pasa solo a las mujeres y es cosa de mujeres. Ellos sienten un dolor tan profundo que a veces yo he llegado a sorprenderme. Y a veces ellos, sin saber por qué, también empiezan a tener un destino muy difícil y es por ese dolor que no pueden asumir, por eso que no pueden mirar, porque es terriblemente doloroso también para ellos, porque para ellos también es un hijo. ¿Sí? Y sea la forma en que se haya ido ese bebé, ¿no? Así que bueno, abramos el corazón a lo masculino en nosotros y a lo masculino afuera. No son nuestros enemigos los hombres, no son nuestros enemigos, son nuestro complemento y los necesitamos necesarios todavía para poder procrear o para poder sostener a nuestros hijos, aunque no estemos con ellos, si ya el matrimonio no lo tenemos más con ellos, pero la energía masculina, hacer espacio, abrir la puerta a lo masculino y al padre. Así que bueno. La vida aparece porque ellos son parte también. Claro que sí. ¿No? Ellos sin nosotros no pueden y nosotros sin ellos tampoco. Porque todavía, no sé por cuánto tiempo más, pero todavía el espermatozoide viene de los varones. Bien, entonces si te parece bien, Pau, bueno, dejo acá la grabación y respondemos las preguntas. Muchas gracias y vamos a las preguntas. Muchísimas gracias.